con la clase registrando la asistencia. Miss, buenos días, ya tomó asistencia. Recién voy a registrar la asistencia. Arriaga, Presente. Briones, Presente. Castro Génesis, Presente. Chipre, Cortés Givana, Presente. Fajardo, Presente. Gómez, Presente. González, Presente. Hidalgo, Presente. Jiménez, Presente. Lavalle, Presente. León Antonella, Presente. León Jocelyn, Presente. Loy, Merchán, Presente. Moreno, Presente. Muñoz Lady, Presente. Scarlett, Presente. Nieto, Plúas, Presente. Ronquillo, Presente. Villamar, Presente. Yagual, Presente. alguien que no haya contestado la asistencia. Bueno, entonces vamos a trabajar en el tiempo, que es muy corto porque solo tenemos una hora, escuchando lo puntual en relación a lo que ustedes investigaron, ¿no? Lo más puntual o lo relevante, ¿no? De su investigación. Habíamos indicado, el primer grupo tenía deuda externa o globalización. Deuda externa. A ver, vamos a sacar en función al tiempo. 25. Bueno, ojalá alcancemos. Si no, no hay problema. Entonces, vamos con Arreaga. Ya, Miss. Arreaga. Ya, se dice que hay dos tipos de deuda externa. La deuda pública es aquella contraída por el Estado e instituciones gubernamentales, mientras que la deuda externa privada es aquella que pertenece a particulares, sean en personas naturales o jurídicas. La deuda externa es la suma de todas las deudas de un país con entidades extranjeras. En ese sentido, la deuda interna incluye el crédito otorgado por agentes financieros extranjero al Estado. Ya, por ejemplo, la deuda externa total en México
En el 2018 fue de 446,97 millones de dólares. Ya también se dice que el crédito de uso interno es otorgado por agentes financieros en el mercado doméstico y es financiado en moneda nacional. Por ejemplo, la deuda interna neta del sector público federal en México fue de 6 billones de pesos. El crédito de uso externo, en cambio, es otorgado por agentes financieros extranjeros en moneda extranjera y deben por pago fuera del país. En este tipo de crédito que forma parte de la deuda externa es generalmente concedido a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Por ejemplo, la deuda externa neta en el sector público federal de México fue de 202,3 millones de dólares. Ya también se dice que la Merly, primera deuda, una pregunta. ¿Por qué de México y no de Ecuador? ya le voy a decir de Ecuador también. Ya, entonces cuando suba la tarea, trate Ya, de especificar netamente solo de nuestra economía, ¿no? Porque si bien nos puede servir como comparación lo que es de otras economías, pero la información que verse en función a nuestra economía, ¿sí? ya. Entonces, eso con Merly, porque no nos podemos entender mucho Sí, en relación al tiempo. Briones, Carla Briones. Ya mis, buenos días compañeros y licenciadas. Bueno, el tema es la deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. La deuda externa se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Los acreedores en el extranjero, en tanto, pueden ser bancos, gobiernos de otros países o organizaciones internacionales que entregan financiamiento como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano del Desarrollo. Existen varias razones que pueden explicar el endeudamiento externo de un país, como es Ecuador. Entre las razones encontramos inversiones e infraestructura o maquinaria, la necesidad de contar con fondos para hacer inversiones o máquinas para el desarrollo productivo. Por ejemplo, los países se pueden endeudar para construir carreteras, puentes, túneles, de modo de reducir los costos de transporte de las empresas o así fomentar el crecimiento. Por ejemplo, los efectos de la deuda externa dependen de las razones de la justificación de esta forma. Si el endeudamiento fue utilizado para inversión, tendrá un efecto positivo, ya que permitirá alcanzar un mayor desarrollo futuro, el que habría dado imposible sin poder contar con los recursos rápidamente. Clasificación de la deuda externa. La deuda externa puede clasificarse de acuerdo a diversos criterios. A continuación vemos algunos de ellos, que según instrumento de deuda, puede clasificarse de acuerdo al tipo de instrumento utilizados por bono, préstamos, crédito comercial, etc. De acuerdo al plazo o corto a plazo. Por tipo de moneda nacional, extranjera, generalmente el dólar. Por tipo de interés, tasa fija o variable. También tengo un ejemplo que dice que la deuda externa ecuatoriana está compuesta de la deuda privada, contraída por particulares, y la deuda pública contraída por el Estado en Ecuador. Ha sido una preocupación constante en la historia nacional del Ecuador de los labores de su independencia a principios del siglo XIX. Los malos préstamos y las malas negociaciones fueron aumentando la deuda externa, que fue en muchos casos de fruto de la corrupción, ya que se desviaban recursos muy importantes a fines particulares. En el año 1999 desatendió necesidades básicas de la población ecuatoriana, como la sanidad, la educación, la vivienda y otras infraestructuras necesarias para el desarrollo. Gracias. Ok. Castro Génesis. Ya, yo en cambio investigué que la deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras.
y se compone de deuda pública, o sea, la contraída por el Estado, y deuda privada, que es la contraída por empresas y particulares. La deuda externa con respecto a otros países comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que teóricamente permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos bienes y servicios. Sin embargo, se vuelve un problema cuando dicho dinero no se utiliza en aquello para lo que se fue solicitado, cuando se usa de manera ineficiente o cuando las condiciones de devolución se endurecen, ya sea por ineficiencias anteriores del deudor o por algunos o presiones extranjeras para modificar la política económica. Y también vi un ejemplo aquí en Ecuador de un gráfico de estructura de la deuda interna, porque también es de la deuda interna y externa. Claro. Que tengo un total de 17.371 que está repartido en bonos con tenedores públicos, que es un 73%, y tengo un 6% de otros. Tengo bonos con tenedores privados, que es un 6%, y obligaciones no pagadas por presupuesto, que tengo un 7%. Bono de desarrollo del Ecuador tengo un 8%. Así está repartida la estructura de la deuda interna. También tengo el gráfico de la deuda externa, que está en un total de 40.430, que está repartida en bonos con el 44%, tengo otros con el 3%, bancos con el 3.7%, gobiernos con un 15% y organismos internacionales con un 34%. Ok, Génesis. Y también investigué que en estos últimos años la deuda ha disminuido un poco, pero no tampoco tanto. Claro, no hay una disminución, ¿no? Ok, sí. Vamos a continuar. Chipre no está en clase. Cortés, Givana. La deuda externa es una forma de obtener diversos fundamentales para superar una limitación histórica en los procesos del desarrollo económico, pero a la vez puede agravar la escasez de aquella en el largo plazo y derivar en inestabilidad de crisis. Otras características de la deuda externa es los principales prestamistas están representados por la banca comercial privada. Además, la deuda externa es generalmente representada por la proporción del Producto Interno Bruto del país. Una de las causas de la deuda externa es la corrupción, casos en que contrae una deuda pública para el uso privado. Las consecuencias es el aumento de la deuda externa a lo largo del tiempo puede tener consecuencias graves para la economía del país. Por ejemplo, puede ser o provocar la caída del precio de materias primas exportadas o el aumento de la pobreza. Tipos de deuda externa. La deuda externa se clasifican de dos tipos, la deuda externa pública y la deuda externa privada. La deuda externa pública se contrae con el fin de estabilizar la economía en la crisis o depresión económica e impulsar el crecimiento del país, mientras que la deuda externa privada es aquella que se pertenece a particulares, sean estas personas naturales o jurídicas. Ok, un pequeño resumen de lo que es la deuda externa. Fajardo. Buenos días, sobre la deuda externa. Como ya mis compañeros explicaron, la deuda externa de un país son obligaciones
que uno tiene que pagar a los acreedores extranjeros, como está el Banco Monetario Internacional de Fomento, el Banco Internacional de Desarrollo. Estas deudas se puede dar por un préstamo que uno da a los otros, presta a los bancos por la mala administración del gobierno. Esto puede ser por la mala gestión administrativa en las entidades públicas. Yo estoy investigando y me basé a la deuda pública del año 2020, que total subió 1,5% en septiembre del 2020, en comparación con el mismo mes del año pasado, el 2019, según el último boletín del Ministerio de Finanzas. La deuda pública ecuatoriana pasó a 56.899 millones a 57.804 millones entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020. Es decir, que subió 905 millones en un año. En este momento equivale al 59.89 del Producto Interno Bruto, según el último reporte de las finanzas. Se estableció un cronograma para reducir de manera progresiva la deuda hasta el 2032. La deuda representará el 57% del producto hasta el 2025. La deuda pública bajará el 45% del Producto Interno Bruto hasta el 2030. La deuda pública caerá el 40% del Producto Interno Bruto a partir del 2032. Ok, entonces tenemos un endeudamiento, ¿no? Recordemos que esto de la deuda externa viene desde muchos periodos anteriores y que estos valores se van arrastrando, ¿no? Peor aún cuando de principios de pandemia se realizó por parte del Fondo Monetario Internacional un préstamo, ¿no? Para poder solventar y en este caso dar la reactivación de nuestra economía. Entonces esta deuda va a continuar. Gómez. Buenos días, economista. La deuda externa se define como un conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto en lo que es un sector público como en un sector privado, con respecto a otros países o instituciones. Es por tanto que la deuda pública es contraída por el Estado y sus instituciones, y la deuda privada es contraída por empresas y familias de un país que está a mano de acreedores extranjeros, ya sean particulares, de instituciones financieras o de gobierno. Los países normalmente se endeudan con el extranjero para lo que son inversiones de infraestructura o maquinaria, catástrofes naturales, mala administración. La deuda igual se puede generar por quien lo contraiga, por su moneda, por el tipo de interés, por su plazo o por el aumento por el cual se formaliza. La deuda externa subió a lo que es un 7.6% y la interna aumentó un 10.14% en lo que es de enero del 2021, a comparación del año pasado. La deuda externa, la deuda alcanza lo que es un 63.37% del PIB, lo cual Ecuador esperaba mantenerla por debajo del 40%, pero como todos sabemos que la crisis económica por el COVID-19 no hizo que esto sea posible. Gracias. Ok. Obviamente en sus trabajos, ahorita solo están enmarcando lo relevante, ¿no? Como constancia del mismo. González. Buenos días, profesora. Les voy a hablar más que todo cómo comenzó la deuda externa. La historia de la deuda externa ecuatoriana inicia antes de que el Ecuador se constituyera en república, ya que es necesario distinguir en esta historia dos fases. La primera es la deuda de la independencia, desde el inicio del siglo XIX, y la segunda comprende el último cuarto del siglo XX. Cuando Ecuador se convierte en un rico exportador de petróleo, lo llevó a instalar la idea de boom petrolero.
y continúa presente hasta la actualidad. Durante los peores momentos del siglo XX, la República de Ecuador tuvo que realizar enormes esfuerzos presupuestarios que afectaron negativamente a su población para pagar las obligaciones del endeudamiento externo del país. Debía cumplir con las disposiciones de los organismos financieros internacionales, con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que siempre exigía planes de ajustes estructural, ya que lo llevaba inevitablemente a priorizar las obligaciones financieras del Estado. Durante el año 1822, se concreta la independencia de lo que había sido la Real Audiencia de Quito. En ese tiempo se trabajaba con libras esterlinas, ya que emprecitó de 1822 con 4.750 libras esterlinas. En total le da con 6.750 libras, amortizados con 124.050. Y su saldo deudor por capital fue de 6.625.950 libras esterlinas. En el año 830 a 1892 fueron los impagos, suspensión del hoy al faro y recompensa de pagos. En el siglo XX, en 1931 a 1958 fue el pago monetario y FMI. A 1970 y 1980 fue la paradoja de la exportación petrolera y el aumento de la deuda. Durante el año de Rafael Correa, que fue en el 2008, la Auditoría de la Deuda y Calificación y Deudosa Odiosa de Ecuador. En 2008, ya como presidente del Ecuador, Rafael Correa declaró que la deuda contraída por Ecuador era una deuda ilegítima, odiosa e inconstitucional, que obligaba a destinar más del 50% de los recursos económicos del Estado a pagar a la deuda. Correa manifestó que los primeros es la vida, después la deuda. El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Incluso los enviados del Fondo Monetario Internacional del Banco Central del Ecuador creó un comité de auditoría y con él la participación de economistas, abogados y representantes de la organización social, tanto en Ecuador como internacionales, que constituyeron que una gran parte de la deuda del gobierno anteriores era ilegítima, especialmente los contratos de deuda del año 2000. El informe fue trasladado tanto al gobierno como a los ciudadanos del Ecuador. Ahora la deuda externa durante... Angie González, en función al tiempo. Claro, una deuda que se viene arrastrando desde muchos periodos anteriores, pero igual hay que irla cancelando por mayor que van siendo los valores como ustedes han determinado de acuerdo a las investigaciones. Pero el país está inmerso en ese proceso y esta deuda pues viene desde muchos años y a pesar de que se van haciendo sus reajustes, pero a su vez sigue lo que es los préstamos, ¿no? Como les decía hace un momento y también lo han expuesto algunos de ustedes, hemos recibido préstamos recientemente del Fondo Monetario Internacional. Entonces esto va a ir siendo que se genere mayores niveles de deuda y que igual los nuevos gobiernos tengan que asumir los pagos respectivos. González Hidalgo. Buenos días. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Es un conjunto de obligaciones que tiene un país, sea este en el sector público o privado. La deuda externa se puede clasificar según quien lo contraiga, su moneda, su tipo de interés, su plazo, su instrumento. Cuanto mayor sea el riesgo de impago de la deuda, mayor tipo de interés tendrá que pagar el deudor. La estadística de la deuda pública incluye los movimientos por concepto de desembolso, amortizaciones, intereses, entre otros.
cargos financieros. La modalidad de los préstamos es corto y largo plazo. El endeudamiento puede ser por catástrofes naturales, epidemias, inversiones nuevas, investigaciones, industrias, mala administración de fondos. También se dice que la deuda externa no es un problema para el país, en cuanto a esta deuda ya venimos haciendo de tiempos anteriores. Cuando cae el precio del petróleo, esto sí se convierte en una deuda porque no hay el recurso necesario para poder exportar. Se establece que la economía y la deuda también serán saldados para el desarrollo del país. Se necesita financiamiento. Es mejor endeudarse con el Fondo Monetario. En el año 1830 la deuda era de dependencia. En 1800 a 1900 era por la introducción del ferrocarril. En el 1970 fue por el boom petrolero. En los años 80 fue por el fenómeno del Niño. También se dice que el país busca endeudarse con China porque China es el país que más presta dinero, porque de esta manera va a ser el país que está encima de todo y desde ya los va a dominar. Es una potencia mundial. Gracias. Bien, entonces también tenemos el endeudamiento, ¿no? Recuerden que hay algunos comentarios en función a lo que tiene que ver con negociaciones que se han realizado y hasta dónde se ha entregado parte del territorio en función a estos endeudamientos, ¿no? Jiménez. Yamis. A ver, tengo que la deuda externa es una obligación contenida por algún tipo de compramiento adquirido. Se refiere al capital prestado con beneficios de interés. La deuda externa es la suma de la deuda privada, es decir, del Estado, pública del Estado y privada, de empresas públicas nacionales. Cuando decimos deuda externa, nos referimos al dinero que un país da a otro o a acreedores extranjeros en una moneda extranjera. Estos préstamos pueden venir del gobierno nacional, una institución financiera internacional como el FMI, el Fondo Monetario Internacional, o el banco privado. También puede venir del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Latinoamericano de Reserva. Como lo dije anteriormente, la deuda externa es la suma de la deuda privada y la pública. Al hablar de deuda pública, es la deuda que contrae el gobierno de un país con un instrumento financiero de naturaleza pasiva para un ente público. Al hablar de deuda privada, es la deuda que procede de los mercados financieros, sobre todo de los bancos internacionales. Uno de los motivos que lleva la deuda externa son las catástrofes naturales y epidemias, por ejemplo, la pandemia que vivimos en el momento. Y también puede ser inversiones de no cultivos que pueden llevar al fracaso, la mala administración de fondos que pueden ser también un motivo, y las consecuencias de la deuda externa: imposibilidad de obtener crédito en caso necesario, imposibilidad dura de condiciones por parte de los acreedores, y es posible que no podamos competir con igualdad de condiciones, el crecimiento de la información y mal manejo de la política interna, y además país capaz de pagar los intereses a causa de las deudas tan grandes que se obtienen. Ok. Javier Lavalle. Sí, buenos días. Deuda externa. Primero, ¿qué es la deuda externa? Según lo que yo logré entender, la deuda externa son préstamos que realizan países desarrollados a países de tercer mundo, los cuales, al ser países que son potencias mundiales, realizan dichos préstamos. Pero primero tenemos que entender cómo funcionan estos préstamos. Supongamos que un país quiere realizar de una cierta obra, la cual, por decir un monto, cuesta $1000. Pero ese país no tiene esos $1000. Acude a los países desarrollados
como son Estados Unidos, países europeos, y China, Japón, etcétera. Ya, le prestas esos $1.000. Y esos $1.000 se va a pagar obviamente con un interés, supongamos el 10%. A partir de un año tiene que pagar ese valor. Pero al transcurrir el año, ese país no puede conseguir esos $1.000. ¿Qué es lo que hace? Paga el interés de esos $1.000, que en este caso sería el 10%. Pero a cambio de eso tiene que realizar otro préstamo, y así sucesivamente. Es decir, que a partir de la deuda externa va aumentando a partir de que el país realiza préstamos. Pero estos préstamos no solo son realizados para obras o etcétera, para obras, también pueden ser realizados cuando hay una catástrofe natural, como también cuando, como sucedió con la pandemia, entre otros. Pero normalmente son utilizados para cuando se realiza obras, puesto que estas generan, ya es una inversión y pueden generar capital que se utilizará para pagar la deuda. En el año 2019, la deuda externa fue en Ecuador, perdón, eh, fue de 56.899 millones, pero en el 2020, a causa de la pandemia, este valor aumentó a 57.804 millones entre septiembre del 2020, es decir, subió 905 millones en un año. Este monto equivale al 59.89% del Producto Interno Bruto, según varios estudios realizados por el Ministerio de Finanzas. El gobierno esperaba mantener que la deuda externa se mantenga en un porcentaje menor al 40% del Producto Interno Bruto, pero debido a la pandemia esto no pudo ser posible y el país tuvo que endeudarse más para, eh, para solventar ciertos gastos que ayudarán a sanear lo de la pandemia. Muchas gracias. Ok, bien. Con esto concluimos a manera de resumen deuda externa y nos vamos con globalización. León Antonella. Buenos días, Miss. Si hablamos qué es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en el crecimiento, comunicación e interdependencia entre los distintos países en el mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Si nos enfocamos literalmente en la globalización en Ecuador, se dice que ha tenido un efecto positivo, así como negativo, por lo cual ha beneficiado por conseguir nuevas tecnologías para la mejora de la industrialización de sus productos para el consumo interno y externo. En Ecuador no existía la globalización, ya que el comercio internacional estaba fuera de nuestro alcance, debido a que la producción no podía satisfacer el mercado nacional, ni mucho menos teníamos los recursos para exportar e importar. Si hablamos de el transcurso que ha tenido la globalización en Ecuador, se dice que en el año 1884 empezó la globalización con el boom cacautero, la producción y la exportación, integración del mercado mundial. Estos generaron recursos y permeabilizaron a sectores progresistas para impulsar transformaciones liberales en el ámbito político y económico. En el año 1888, las exportaciones totales superaron a los 9 millones de dólares entre el año 1875 al 1894, que el cacao permitió duplicar las exportaciones totales en el país. Y para finalizar la década de los 40 y con más fuerza en los 50, la producción y exportación de banano ayudó al país a salir de la fase depresiva en la que se encontraba. Si hablamos de los efectos negativos y positivos que ha tenido la globalización en Ecuador, al ser un país en vías de desarrollo, necesitaba más que nadie la importación de varios artículos elaborados. Y claramente la globalización en este caso no fue positiva, ya que no le permitió al Ecuador desarrollar industria y una constante pérdida al comprar productos elaborados con la materia prima que que exportaron. Dentro de los aspectos culturales. Antonella, ok.
Jocelyn, Buenos días, economista. Hablemos de la globalización en la economía. Se dice que este es un proceso que se basa en un crecimiento y un aumento continuo a largo plazo económico, político, social y tecnológico. Sus detractores principales son el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Central. Esto es un proceso económico donde las empresas y los mercados alcanzan dimensiones mundiales. Tienen tres fijos capitales: los capitales comerciales, capitales productivos y capitales financieros. Los actores principales de la globalización son los bancos multinacionales, las empresas multinacionales y las instituciones internacionales. Hablemos que también la globalización tiene riesgos o desventajas, es decir, competir con más empresas y productos a nivel nacional. Los consumidores estarán más exigentes en nuestro país y menos margen de utilidad, y también siempre tienen que estar innovando entre varios procesos. Digamos que la principal fuente o la ventaja sería que las oportunidades que ofrece la globalización tienen como contrapartida el riesgo de la volatilidad de los flujos de los capitales y el posible deterioro de la situación social, económica y ambiental para que todos los países se beneficien de la globalización. Su mayor ventaja sería el libre comercio de bienes a nivel de servicio nacional e internacional que se ha aumentado de nuestro país con muchos países exteriores. Y también la mayor oferta de empleo, porque la materia prima y la mano de obra de nosotros es mucho más económica para la diferencia de los otros países. Gracias. ok, muy bien distribuido el tiempo, Jocelyn. Tienen que remarcar, yo sé que han hecho investigaciones muy productivas, muy eficientes, ¿no? Pero en función al tiempo, solo remarcar lo puntual, ¿no? Más o menos porque ya estamos con el tiempo y asimismo todos tienen derecho a ser escuchados, ¿no? Entonces, enmarcar solo lo más puntual, creo que ya los que van quedando en 1 minuto o 1 minuto y medio para poder ir remarcando lo puntual. Loy creo que no está en clase. Merchan. Ya. La globalización. El proceso de globalización está presentado en todos los ámbitos de intereses nacionales, siendo su principio protagonista a la economía. En este sentido, las empresas, sin importar su dimensión, se ven afectadas sus actividades y en grandes medidas se encuentran amenazadas por el actual entorno, la tendencia de los negocios a la globalización y sus actividades. Esta acelerando a medida que aparecen nuevos competidores. El objetivo de muchos emprendedores al globalizar sus actividades es el dominio de saber de la competencia y tan solo llevar a nuevos mercados. La importancia de la globalización, la reducción de las barreras comerciales y la huella del comienzo del comercio mundial después de la Segunda Guerra Mundial, la estandarización de los bienes y servicios y ciertas organizaciones a nivel mundial, el colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría, la liberación financiera iniciada en la década de 1980. Ya. Bueno, un poquito de historia, ¿no? Moreno. La globalización se ha convertido en una especie de pretexto para justificar las desigualdades entre los diferentes grupos de países dentro de la actual división internacional del trabajo, y pese a ser tan difundido el concepto, no existe consenso sobre los alcances que han tenido el proceso globalizador a escalas planetarias. Una desventaja es que las competencias pueden ser demasiado intensas para empresas con escasas capacidades para responder vía la innovación y el conocimiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Y una ventaja es que se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a precios menores. Gracias.
Moreno, continúe que aún tiene tiempo. Ya eso no me tengo. Solo eso, nada más, como relevante. Esperemos la investigación sea más profunda, porque a los demás más vale les ha faltado tiempo. Muñoz Lady. Sí, bueno, la globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. La globalización es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico se refiere al crecimiento de la integración de la economía de todo el mundo. Se dice que esto surgió desde los años 80, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales y económicas. La globalización facilita el proceso y reduce su costo para la economía. En su conjunto, gracias a la innovación y tecnología y el descenso de los precios de los bienes importados, tanto el crecimiento económico como el empleo y las condiciones de vida al alcanzar sus niveles han sido más altos. El proceso de la globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen e impliquen en cualquier producto y puedan competir con los demás productos del mundo. Se dice que las empresas han tenido que adaptarse ante el proceso de la globalización, que han tenido cambios radicales, puesto que los mercados mundiales cada vez son más libres y abiertos y globalizados, tienen que aprender a ser competitivos porque la economía cada vez es más grande y que gracias a la tecnología que se ha dado la globalización y así muchas empresas pueden competir internacionalmente y que sus productos puedan ser vendidos y sean de buena calidad. Ok, Lady. Algo muy importante de esta exposición es que las empresas se adaptan a la globalización, es decir, deben adaptarse al cambio, adaptarse a lo que plantea esta globalización, ¿no? Lady Scarlett Muñoz. Ya, bueno, como globalización económica también se hace referencia a la expansión del comercio de bienes y servicios entre las diversas naciones, pero también implica una mayor movilidad de los capitales financieros y del factor humano. Una de las estrategias de la globalización económica es la firma de acuerdos comerciales que pueden ser firmados entre dos partes, bilaterales o más, multilaterales. Así se bajan aranceles y se reducen barreras burocráticas para las transacciones, entre otras medidas. Entre las ventajas tenemos que permite ofrecer productos y servicios en países que no contaban antes con ellos. También favorece la identificación de las nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, una empresa puede distribuir un nicho de mercado atractivo en un país vecino a partir de la firma de un tratado comercial. Por otro lado, las desventajas que dice que no todos los factores de la economía salen siempre favorecidos. Supongamos que se aprueba la importación de un producto que también se fabrica dentro de otro país. Entonces, las empresas locales pueden verse amenazadas por las mercancías extranjeras de bajos precios. También las grandes multinacionales, al contar con amplios recursos financieros, tendrían ventaja al competir con pequeñas empresas de alcance nacional. Listo. Gracias. Ok, Antonella. Continuamos con Nieto. Nieto. Buenos días. La globalización es un fenómeno evidente, especialmente desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A menudo se observa que esto comenzó con la llegada de Colón a los Estados Unidos a fines del siglo XV y la colonización de las potencias europeas en todo el mundo. Está basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El mercado de bienes y servicios viaja libremente hacia cualquier país del mundo, debido a la gran apertura que se ha dado en el sector
del comercio y la inversión. En la actualidad, los factores de producción, como son capital, trabajo y tecnología, fluyen de un país al otro con gran facilidad gracias al proceso de la globalización. Ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Han generado gran impacto a los aspectos económicos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. También implica que cualquier productor compite con todos los productores del mundo. Se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican la tecnología y la innovación, entregando cada vez mejores productos producidos a costos bajos. Bien. Pluas Nayeli. Ya, Miss. Bueno, la globalización son todas las dinámicas económicas, políticas y sociales que conllevan a una mayor interdependencia entre los estados y a una flexibilización de sus relaciones, con el objetivo de lograr un mayor y una más eficiente intercambio comercial y tecnológico, que a su vez tiene un profundo impacto en los procesos socioculturales. Como todo proceso histórico, la globalización tiene una serie de ventajas y desventajas que están vinculadas a una serie de factores que parecieran estar desconectados entre sí, pero en realidad están conectados. También dice, la globalización trajo consigo la expansión del capitalismo, que impulsa una economía de libre mercado y un mínimo nivel de intervencionismo por parte del Estado. Esto ha traído como consecuencia la concentración de los capitales en conglomerados empresariales de alcance global, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas locales y contribuyendo a aumentar los niveles de desempleo en el mundo. Además, las prácticas laborales estimuladas por el capitalismo en muchas ocasiones han generado una precarización de las condiciones de trabajo y con ello una declive en la calidad de vida de la población productiva. Gracias. Ronquillo. Ya. La globalización es un concepto que se tiende a equiparar con un proceso de homogeneización y estandarización de los procedimientos para la toma de decisiones, principalmente en el plano económico, financiero y político, y en menor grado científico y de la vida cotidiana. La globalización surgió en primer lugar con los procesos migratorios de la prehistoria, en segundo lugar como consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, y por último la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se origina a finales del siglo XIX. La década que presidió la gran crisis de 2008 y 2009 fue en muchos sentidos una edad de oro de la globalización. En el transcurso de esta mini-edad, el oro de la globalización contemporánea crecieron hasta niveles sin precedentes, no solo en el comercio de bienes y servicios, y los flujos transfronterizos de capital. También se inició por fin un proceso de convergencia económica entre las economías desarrolladas, las emergentes y todavía en desarrollo. La globalización se caracteriza por los siguientes factores: la producción, la empresa, las fuentes y la inversión. Y los principales marcos de la globalización han sido el libre comercio, privatización, Estado pequeño y eficiente, el mercado como único conductor de la economía. Las ventajas de la globalización, que tiene un mercado más grande, economía a mayor escala y acceso de tecnología. Okay. Y las desventajas, aumento de la competencia y consumidores más exigentes. Listo. Villamar. La globalización describe los cambios en las sociedades y la economía mundial que resultan en un incremento dramático, el comercio internacional y el intercambio cultural. La globalización es el proceso por el que el creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica los mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. La globalización no es un proceso automático o que se reproduce por sí mismo. Por el contrario, los distintos acerca de la globalización contemporánea es la magnitud y la institucionalización de su reglamentación política en todos los niveles y la multitud de fuerzas sociales que buscan un proyecto global
definido ya sea por lemas del mercado global. Una de las características de la globalización es que se trata de un proceso universal, pues que afecta a todos los países del planeta independientemente de la posición que ocupan dentro de la economía mundial y el orden político. Ya, gracias. Yagual. Buenos días, licenciado. La globalización. Conocemos como globalización al proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que envuelve a todos los países del mundo. Este proceso consiste en la imparable comunicación que los países en el mundo han establecido, y uniendo lazos de trabajo como el comercio, la importación, la exportación y las políticas unidas en una sola dirección. Es un proceso de interacción e integración entre las personas, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Está impulsado por el comercio internacional y ayudado por la tecnología de la información, que tiene efectos sobre el medio ambiente, la cultura y los sistemas políticos. Consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de los capitales financieros, productivos y comerciales. Características de la globalización. Dentro de las características más importantes que tiene la globalización son las siguientes: políticas libres de comercio entre países, el sistema financiero mundial, la unión del mercado mundial con relaciones comerciales y financieras, la interdependencia global y el aumento de la producción y del consumo de bienes y servicios. El proceso de globalización está presente en todos los ámbitos de interés nacional, siendo su principal protagonista la economía. Gracias. Ok, hemos salido ahí con el tiempo. Bueno, hemos escuchado por lo menos un criterio en función a lo que fue la investigación.